Bienvenidos a todos. Hoy aprenderemos seguro que mucho sobre neuromarketing. Como cada semana os explicaré cómo funcionan los webinars, cuál es nuestra dinámica y primero comienzo con un repaso a la trayectoria de Roberto para que le conozcáis un poquito más. Roberto Pérez Marijuán es formador especializado en neuromarketing, es socio de la consultora Suma Importancia, tiene una extensa trayectoria en la definición de empresas en Internet, habiéndolo hecho ya en más de 300, y a lo mejor alguno de vosotros lo conoceréis porque es un conferenciante reconocido y lo podemos ver habitualmente en medios de comunicación. Hoy con él vamos a aprender sobre neuromarketing, como cada webinar, digamos que es una iniciación a la temática para que conozcamos las pautas más importantes de esta especialidad del marketing. Aprenderemos cómo captar la atención del cliente y cómo los estímulos sensoriales impactan en nosotros y cómo nos ayudan o están involucrados en nuestra toma de decisiones. Y veréis lo importante que es todo ello. Sin más, os explico ahora la dinámica del webinar. Tendremos 45 minutos de presentación que la realizará personalmente Roberto y luego pasaremos a una ronda de preguntas al final de la sesión de 15 minutos. Lo que siempre os pedimos es que por favor las preguntas las dejéis para el final de la sesión y nos las podréis transmitir a través del chat que veis a la derecha de vuestra pantalla. También podéis seguir el evento a través del hashtag EventosIEBS en Twitter o en el resto de redes sociales y estaremos encantados de seguir conversando con vosotros y que vayáis comentando lo que estáis aprendiendo. Roberto, te paso ya a ti el webinar y encantada de que estés aquí con nosotros. Nada, el placer es mío. ¿Me escuchas bien? ¿Me estáis escuchando? Bueno, entiendo que sí, que todos me estáis escuchando y simplemente daros las gracias por estar aquí, daros las gracias por la excelente acogida que ha tenido este seminario, porque esta mañana había más de 300 personas inscritas y solamente los más rápidos habéis conseguido un sitio. Entonces, desde mi punto de vista voy a intentar daros todo el valor posible en estos 3 cuartos de hora que os podéis imaginar son muy poquito para abarcar un tema tan grande como es el neuromarketing y espero que aprendáis cosas y sobre todo que nos divirtamos porque vamos a hablar del cerebro humano, vamos a hablar de comportamiento, vamos a hablar de cómo nosotros nos relacionamos con la publicidad en muchos casos. Creo que va a ser una tarde muy divertida, así que sin más, vamos a comenzar. Voy a ver si paso el... No tengo control sobre la pantalla. Sí, perdón. Correcto, vale. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por un señor que ya por los años 70 describió una teoría que se llama la teoría del cerebro triuno. Este señor se llamaba Paul MacLean y básicamente lo que dijo es que nosotros no solamente, no tenemos un cerebro, sino que lo que tenemos es un cerebro compuesto de 3 cerebros, fruto de la evolución. No tengo mucha idea de cuál es el nivel que tenéis todos vosotros. Entiendo que algunos ya tenéis un conocimiento de lo que es el mundo del neuromarketing. Habrá otros que seguramente estáis bastante avanzados y habrá otros que no tengáis mucha idea. Entonces, voy a intentar hacer esta parte lo más simple posible para que tanto a las personas que tenéis conocimiento como a las que no, os sea algo que entendáis perfectamente. Cuando hablamos de los 3 cerebros, hablamos de un cerebro reptil. Este cerebro no nos diferencia en absolutamente nada de un cocodrilo, básicamente. Es nuestro cerebro primitivo, el cerebro que está directamente enganchado con nuestra columna vertebral, enganchado directamente con nuestro sistema nervioso y es el responsable de nuestras funciones básicas. El cerebro reptil es el responsable de que nosotros, de que nuestro corazón lata, de que nuestros pulmones respiren, de que hagamos la digestión. Todo esto, y fijaros que esto va a ser muy importante después, se hace de una manera totalmente subconsciente. Nosotros no somos conscientes en ningún momento del funcionamiento de este cerebro, pero es el que está llevando todo lo que a nosotros nos significa vivir. Entonces, este cerebro reptil tiene responsabilidad sobre nuestras emociones más básicas. El cerebro reptil es el encargado de gestionar todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el sexo, con el miedo,
todas estas emociones que en un momento determinado pesan sobre todas las demás. Fijaros que estamos hablando de que el cerebro reptil está en la base de todo, es la parte más baja. Pero sin embargo, cuando el cerebro reptil toma el control, absolutamente todo lo demás queda fuera. Si nosotros sentimos un peligro, dejamos de pensar en cualquier otra cosa que no sea qué hacer ante ese peligro. Ya sabéis que hay tres posibilidades. Cuando nosotros cuando nuestro cerebro reptil detecta un peligro, tiene las posibilidades de o bien atacar, o bien huir, o bien quedar paralizado. Bueno, pues esto es lo que hace absolutamente que el cerebro reptil tome el control cuando tenemos una situación en la que nuestra vida, nuestra existencia, corre peligro. Pasamos al segundo. Del segundo ya somos un poco más conscientes, pero muy poquito. El cerebro mamífero, digamos, ¿no? El cerebro límbico es un cerebro que envuelve al cerebro primitivo, está por encima de él. Es un cerebro que compartimos con los animales superiores, con los mamíferos. Es un cerebro en el que residen las emociones. Muchos de vosotros tendréis mascotas en casa, tendréis un perro, tendréis un gato, y os daréis cuenta como muchas veces simplemente con una mirada tú notas que hay un sentimiento. Notas que cuando llegas a casa tu perro se pone contento de verte, que mueve el rabo, que se le nota una emoción. Notas también que cuando le riñes se pone triste. Entonces, todas estas emociones son un sistema que nos permite recordar cosas. Las emociones son la puerta a la memoria. No podemos recordar nada si no hay una emoción de por medio. Sabéis que hay muchas emociones que son emociones básicas. Pues está el dolor, está la ira, está la alegría. Hay ciertas emociones que lo que hacen es decirnos que algo es importante y que algo tenemos que recordar. Daos cuenta que la memoria, para lo que nos sirve, es para poder actuar de una manera determinada la siguiente vez que nos encontremos con una situación. Esto tiene mucha importancia, porque si os dais cuenta, nosotros basamos nuestras actuaciones en base a la memoria. La primera vez que nosotros nos enfrentamos con cualquier estímulo, en muchas ocasiones no sabemos qué hacer y tenemos que reaccionar de una manera o de otra. Pero una vez que hemos reaccionado de una forma, las siguientes veces que nos encontremos con ese estímulo, vamos a intentar reaccionar, vamos a revivir esa emoción, vamos a rescatar de la memoria lo que sentimos en ese momento y vamos a volver a estar en ese mismo estado. Esto, como os digo, es muy importante porque está detrás de muchos comportamientos humanos. Nos pasa, por ejemplo, con las relaciones. Fijaros como muchas veces cuando vosotros conocéis a alguien, realmente no hace ni siquiera falta que lo conozcáis. Simplemente con que estéis en el mismo sitio que otra persona, vosotros hacéis una evaluación sobre si esa persona os cae bien o os cae mal. En muchos casos igual tratáis con ella y os ha caído mal. Esa primera impresión va a ser a través de la cual vamos a filtrar absolutamente todas las demás. Si una persona en esa primera impresión nos cayó mal, es muy fácil que las siguientes veces lo que tendamos es a reforzar dicha opinión. Porque ya tuvimos esa experiencia, nos causó una emoción y esa emoción la revivimos cada vez que le vemos. Al contrario, exactamente igual. Cuando una persona nos cae bien, en muchos casos, porque igual alguien nos ha hablado bien de ella, tendemos a perdonarle muchas cosas que de otra manera no le perdonaríamos. Entonces, quiero que os quede claro esto. La parte de los sentimientos, está muy relacionada con la memoria, con el que algo realmente quede en nuestra cabeza para que la siguiente vez nos acerquemos a ello de una manera o bien positiva o bien negativa. De hecho, os lo diré al final del webinar, ¿no? Pero hay dos partes fundamentales del cerebro que están involucradas en estas emociones positivas y negativas. Por una parte tenemos la ínsula, que es la parte de nuestro cerebro que anticipa los resultados negativos, y por otra parte tenemos el núcleo accumbens, que es el que anticipa los resultados positivos, el que llena de dopamina en nuestro cerebro. Como os digo, en las últimas slides os contaré algo de esto, ¿no? Vais a ver cómo muchas veces el marketing tiene claro que en el momento en que impacte en la ínsula y nuestro cerebro segregue esas sustancias, esas endorfinas, esas hormonas que nos hagan sentir alerta y nos hagan sentir con unas emociones negativas, las posibilidades de vender algo son cero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde están las sensaciones, las emociones. Y por último, tenemos una parte que es el neocórtex. Esta es la única parte de nuestro cerebro de la cual somos
iba a decir plenamente, pero igual es decir mucho, de la que somos conscientes.